Una media lagartijera, charla con arte y compás, toros, cultura y solera, Madrid al fondo y verdad. Una media lagartijera con ironía y claridad. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo podcast de Una Media Lagartijera, un podcast hecho por y para aficionados a la fiesta de los toros, a la tauromaquia en general, en la que abordamos en nuestras diferentes secciones, pues muchos de los asuntos que le son propios, sean o no de actualidad, pero incidiendo especialmente en esta a lo largo de la temporada en la que ya estamos inmersos. Todo con un tono desenfadado, irónico o crítico en ocasiones, pero siendo respetuosos con sus principales protagonistas, ante todo y sobre todo, y mientras no le cambien el nombre a esto de fiesta de los toros, ese animal único y singular, criado no solo en la península ibérica, pero especialmente en ella, que es el toro de Lidia. El toro es el centro absoluto de todo lo que gira en derredor. Y después, evidentemente, al otro protagonista fundamental, que es el torero, sin el cual, pues esa conjunción mágica que tantas veces se produce sería prácticamente imposible. Bueno, pues les habla Rafael Cabrera. Tenemos hoy entre nosotros a una de nuestras habituales, a Rebeca Fuentes. Muy buenas tardes, Rebeca. Hola, muy buenas. Y hoy contamos también con un invitado especial, que es Paco González Pacheco. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Nada, muy al contrario, muy honrados por tu presencia. La verdad es que la temporada ya ha comenzado desde hace semanas, meses incluso. Bueno, pues con verdadera fuerza estamos inmersos ya en lo que son los prolegómenos de la Feria Isidril, que marca un antes y después, evidentemente, de todo lo que ha sucedido y vendrá sucediendo después a lo largo de este año 2026. Y bueno, pues abordaremos lo que han sido los principales hitos desde nuestro último programa, desde nuestro último podcast, en nuestra sección Sol y Sombra. Sol y sombra. Bueno, pues nos habíamos quedado evidentemente hablando de lo que había sido la primera parte de la feria de abril sevillana y lógicamente no vamos a entrar en detalle de todo lo que ha sucedido en esa segunda parte, pero sí vamos a comentar los hitos fundamentales. Y yo creo que, si os parece bien, tanto Rebeca como Paco, pues yo creo que los dos grandes hechos que han sobresalido sobre cualquiera de las restantes noticias que se han producido, pues son las dos cogidas de los dos diestros más taquilleros del escalafón en la actualidad. Por un lado, el genial Morante de la Puebla y por el otro lado, el gran Rocarrey. Dos cogidas muy graves, así catalogadas desde el principio, a la vista de los partes médicos, evidentemente lo son, pero que van a marcar en buena medida pues el transcurso de estos próximos meses y quién sabe si para Morante de la Puebla incluso algo más. Veremos cómo va evolucionando todo ello. A pesar de que a algunos les han quitado hierro, la verdad es que el diagnóstico, evidentemente, cuando supera unos determinados días de curación, implica, lógicamente, la catalogación como grave o muy grave, y por lo tanto entran dentro de aquello. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? Porque lo de Morante era verdaderamente singular. Había hecho una grandísima faena al primero de la tarde y tuvo la mala suerte de que el toro le topara, quiero decir, no supo vaciarlo. Fue una acogida un cuarto, ¿verdad? Un poco rara, ¿no? Sí. Un poco, si me permitís el término, reflejos. un poco torpe, ¿no? A ver, Morante no es un torero que tenga un físico extraordinario, no le hace falta, la verdad. Pero sí que es cierto que la acogida fue muy desafortunada, no solo para el diestro, que es lo fundamental, ¿no? Pobrecito, sino para la composición de los carteles allá donde iba a torear. Porque yo me imagino ahora mismo la feria de Jerez, ¿qué van a hacer en Jerez? El puerto de Santa María, ¿qué va a hacer el puerto de Santa María como Morante no llegue? Probablemente llegue, porque yo no me duele en prendas en reconocer que creo que se está haciendo de Morante y de esta vuelta un espectáculo un tanto bochornoso.
por no decir un tanto doloroso, ¿no? Al menos en mi caso. El otro día ver las imágenes de Morante en el hospital con ese camisón, que es una cosa muy íntima, ¿no? Y debería ser muy A mí me privada. parece Me vergonzoso. pareció vergonzoso y me dolió profundamente. Como bien sabéis, a mí Morante me duele, no solo me gusta, sino que a mí Morante me duele. Me dolió muchísimo ver esas imágenes, ver que no se le está tratando con el pudor y la corrección y el cariño que creo que se le tiene que tratar. Me da la sensación de que es una máquina de hacer billetes y que no van a dejar que la máquina pare. Y sobre todo un respeto que yo creo que es absolutamente fundamental a los diestros heridos. No se Hombre, puede entrevistar a una persona que está todavía bajo los efectos de la anestesia y por lo tanto, bueno, que todavía, digamos, no está en plenas condiciones claro, psíquicas como para poder contestar o hacer determinadas afirmaciones. Los periodistas tienen que ser conscientes de ello. ¿Qué te sí. pareció, Paco, la faena al primero en esa tarde de los hermanos García Jiménez, A mí, alias Matilla? es una faena que yo la vi por televisión. Estuve en la Feria de Sevilla, pero la semana anterior, y esta la vi por televisión. Y quizás, bueno, pues desde la comodidad del sillón, que no es lo mismo que estar en la plaza, a mí me pareció una faena que no llegó al tendido lo que a mí me parece que fue desde el punto de vista técnico y artístico. Me pareció que ese puede ser uno de los problemas también con Morante de la Puebla. Empieza a mal, si me permitís la expresión, empieza a mal acostumbrarnos. Entonces es una faena que yo, después de verla en televisión, es verdad que no fue precisamente el toro quizás que más transmitió de la corrida de Matilla, que por otra parte fue una corrida que a mí me sorprendió. Fue una corrida, bueno, pues una corrida moderna, muy muletera si queréis, Complicada. pero que fue a más. Bueno, de hecho el toro que coge a Morante, el cuarto, pues ese toro, luego Borja está muy bien con él, y le tuvo que poder. Entonces a mí esa primera faena de Morante me gustó mucho, y creo que no tuvo el eco en el tendido que yo al menos aprecié en televisión. Pues sí, para mí Sí. incluso superó a la del Domingo de Resurrección, la Para faena. mí también. Por Me lo pareció tanto, una yo creo faena. que al público le cogió un poco frío. Mm, Y no porque no sea especialmente morantista, porque ahora ya todos los sevillanos se han convertido eso es. al culto, pero la verdad es que, bueno, hasta ahora no había entrado plenamente hasta hace pocos años, hasta hace un par de años, en la Plaza de la Maestranza. Pues siempre tenían a Curro como referente y borraban un poco de su memoria lo más recientemente publicado por el diestro de la Puebla, por decirlo de alguna manera. Cuidado con la fe del converso. Ea, de eso habría mucho que hablar. La verdad es que la corrida a partir de ese momento cambió un tanto. Borja Jiménez estuvo relativamente bien, pero no es el Borja Jiménez que todos esperamos No, en de hace un absoluto. par de años, o tres si me apuras, con aquella corrida de Vitorino en la Feria de Otoño madrileña. Y bueno, en fin, tiene que reposarse un poquito, torear un poquito más erguido, retorcerse algo Tiene que menos. volver Y, no, a ponerse como se tienen que poner los toreros. y, Recto. Y punto. Bueno, y sobre todo, Y si me esas permite, piernas, y por sobre todo favor. tiene que matarlos, ¿eh? Hombre, ah, pero es que no los ha matado nunca. De hecho, claro. la corrida aquella de Victorino, las Uy, madre espadas mía. Borja Jiménez cayeron muy tendidas no y mata muy... nunca. Pero bueno, en fin. Oreja, vuelta y oreja, por cierto. Y Tomás Rufo fue silenciado después de saludar en su primero. Tomás Rufo, que anda perdido en la inmensidad del océano, y esperemos rescatarlo como un náufrago en algún momento, pero bueno, no sé si tiene. La feria fue distribuyéndose de manera algo irregular en los siguientes festejos. La verdad es que en la siguiente de Núñez del Cubillo no hubo prácticamente nada, muy descastados, desiguales de presentación. Manzanares, a Talavante le dieron una oreja porque casi era obligatorio, y Daniel Luque, que también cortó una orejita, pero que tampoco ha recuperado su nivel inicial. Al día siguiente, miércoles 22 de abril, pues se lidiaron también en un cartel de no hay billetes, pues yo creo que la mejor de las corridas de toda la feria en su Sí, conjunto, que fue la del Parralejo. Sí, Sorpresa, probablemente. sí.
Sorpresa relativa viniendo de donde viene, porque dentro de lo de Domecq, bueno, pues es una rama que evidentemente Fuentembro. yo creo que puede dar bastante más juego. Y ahí sí saltó la sorpresa, bueno, no, relativamente sorpresa para algunos, porque yo le venía viendo todo el año pasado y la verdad es que a mí me gustó muchísimo David de Miranda. Hombre, David de Miranda a mí me parece un torero que promete, que si no se va por caminos torcidos, es decir, si sigue la vía recta, pues probablemente veamos a un gran torero. Tiene mucho gusto, tiene mucha técnica, tiene mucho valor. Veremos. Era muy difícil estar a la altura del tercer toro del Parralejo, al que le corta las orejas. Y para mí, simplemente que pudiera estar a la altura de ese toro ya dice mucho de él como torero. Yo es un torero que le he seguido relativamente poco. Me causó muy buena impresión en Madrid con un toro, yo no me acuerdo si era de Juan Pedro o de Parladé, que fue un toro Sí. bastante bravo, que pedía medios y el problema era darle los medios en una tarde que hacía un vendaval. Y ahí me di cuenta que David de Miranda tiene un valor de estos además seco, y bueno, yo creo que es efectivamente, uno de los triunfadores de la feria. Fue triunfador de San Isidro precisamente el año antes de la pandemia, lo Sí, cual es que también ha tenido muy mala vino a suerte. hundirlo en la miseria al Ujú. pobre Sí. y ha tenido muy pocos contratos desde entonces, pero bueno, en fin, yo creo que fue al sexto al que le cortó las dos orejas, pero en cualquier caso, el toro quizás más destacado de Al toda la sexto fue al que. corrida, Pues ¿eh? entonces me he equivocado, perdón. Pero le cortó una a su primero, que fue el tercero. O sea que bien, bien, nada, la cosa yo creo que iba. Después hubo una serie de corridas, en fin, que pasaron sin mayor pena ni gloria, con la excepción de esa de Victoriano del Río, en la que Roca Rey pues sufrió una gravísima cornada. Roca Rey, que tiene un estilo de torear que a mí sinceramente no me llama mucho la atención, pero sí es cierto que se entregó, y especialmente en la estocada, y es un buen matador, las cosas hay que decirlas cuando son, pues recibió una cornada quizás por un pequeño defecto al no terminar de vaciar o porque el toro se le echó encima. Pero bueno, la cornada fue grave, 35 centímetros en dos trayectorias, fundamentalmente muscular, con lo cual esperemos que pues podamos verlo pues de aquí a mes y medio, poco más o menos. Igual llega hasta finales de San Isidro, no sé, los toreros se recuperan con tanta facilidad que nunca se sabe. Sí, bueno, a ver, con la acogida de Roca también se pierde uno de los grandes atractivos de cualquier cartel. O sea, nos puede gustar más o menos su toreo, pero la realidad es la que es. Y es Las que, empresas o están sea, desoladas. vamos, los empresarios, no sé, deben estar llorando por los rincones. Porque no, a ver qué hacemos ahora, Van a ¿no? tener que dar oportunidades a los que no quieren, fíjate. Qué cosas, ¿eh? ¿Eh? Igual David de Miranda pilla algo por ahí. Claro, sí, sí. Y a lo mejor las comisiones de algún empresario apoderado disminuyen Vaya notablemente. disgusto. Yo sí quiero un poco poner en valor a Roca Rey, que estoy de acuerdo con vosotros. A mí no es un torero que especialmente o sea, que sea el que más pues quiero decir, más me lleve a la plaza desde un punto de vista artístico, si queréis. Pero creo que es uno de esos toreros que demuestra porque es un figurón del toreo. La tarde que tiene creo que era Antonio Ordóñez, ¿no? El que decía, no sé, corregidme si me equivoco, que había que para ser figura del toreo había que estar dispuesto a morir X tardes, no sé qué número decía. Yo me acuerdo de Roca, el año pasado no estaba siendo su mejor año y llegó a Bilbao y Y lo estuvo dio y todo. lo dio Bien. y lo dio todo. Ujú. Y el otro día en Sevilla la faena es, luego a cada uno nos podrá gustar más o menos, pero me refiero, que cada cual tenemos nuestras preferencias, pero yo creo que en esa faena Roca demostró por qué es el figurón máximo del toreo ahora mismo. Bueno, después hubo dos corridas también sin mayor pena ni gloria. Una de Juan Pedro, que va siguiendo el mal camino que lógicamente está siguiendo en los últimos años, por desgracia. Después otro de la Quinta, muy sosita. Esto de Santa Coloma o tiene picante o realmente se convierte pues en bueno, pues en algo más del encaste predominante. ¿Qué le vamos a hacer? Y ninguno de los espadas tampoco destacó en ninguna de las dos tardes, ni Daniel Luque, ni Juan Ortega, ni Pablo Aguado, ni el Cid, ni Fortes, ni José Garrido. Todos pasaron un poco gris, es decir, cumpliendo la papeleta y poco más. Y terminó con la de Miura, bien presentada, pero muy desigual en cuanto a fuerzas, por una parte se refiere, y en cuanto a bravura,
tan solo uno de ellos, eso sí, el promedio, además de kilos, fue bastante alto, 623 kilos de promedio, y bueno, pues ante ello Manuel Escribano, Pepe Moral y Román cumplieron como se les espera. Quizás todos esperábamos un poquito más de Manuel Escribano, que es un torero con más capacidades que los otros dos y que se enfrenta con más, de forma más habitual, digamos, a lo que suelen hacerlo los otros dos, pero bueno, fue un buen remate a la Feria de Abril y punto final. Yo creo que no hay mucho más que hablar. Si se acuerdan todos ustedes, el último podcast lo hicimos en vivo y en directo, situados en un pequeño podio, todo se ha dicho, a las afueras de la plaza de San Agustín de Guadalix, con motivo de la Feria del Aficionado, que reunió allí a un gran cómputo de gente venido de todos los lugares de España, de todos absolutamente, y hasta 800 franceses se dicen, pero yo vi a ingleses, a italianos y a algún americano, es decir, bueno, había de otras nacionalidades, no solo franceses. Es decir, es una feria que está consolidándose como uno de los hitos principales de la afición más turista dentro del mundo de la tauromaquia y que, bueno, pues por suerte está respondiendo. Está respondiendo a las expectativas de los aficionados y está respondiendo también el público para con los organizadores que de su propio peculio han montado todo este tipo de festejos, toda esta feria del aficionado, y el esfuerzo que están realizando es verdaderamente prodigioso. Al margen del pesaje de caballos, algo verdaderamente inusual y que, por cierto, la Asociación del Toro ha brindado a la empresa madrileña el regalo o el préstamo de la báscula para el pesaje de los caballos de Equigarce. Sí, Ya sí, saben sí. ustedes, no sé si algún Equigarcisaurus podrá pasar por la plataforma donde se pesan o sobrepasará con las cuatro patas aquella, pero bueno, en cualquier caso, ahí está el ofrecimiento. Y la verdad es que nos divertimos muchísimo viendo tauromaquia que puede ser de otros tiempos, pero que verdaderamente es ejemplar. 3 toros el sábado por la tarde de don Tomás Prieto de local y otros 3 de Miguel Reta, que nos pusieron a todos ciertamente los pelos de punta en muchas ocasiones. Corrida complicada, difícil, con sus todos los matices que ustedes quieran, verdaderamente encastados. Y yo creo que con una actuación de los 3 vestidos de luces, los 3 matadores, verdaderamente ejemplar, de todos los picadores y de muy buena parte también de los subalternos. Es decir, tarde magnífica, aunque solo hubiera un corte apendicular por parte de, bueno, pues de Francisco Montero, el chiclanero, que a mí me pareció que estuvo también verdaderamente inteligente con ambos dos toros, le cortó la oreja al de Prieto de la Cal y a puntito, si no pega, si no cae esa estocada baja en el de Reta en último lugar, hubiera cortado seguro otra oreja meritorísima. Sí, 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 vamos, fue una tarde. Yo el otro día lo hablaba con unos amigos, o sea, yo no he pasado más miedo en mi vida en los toros. O sea, yo cuando salió el primero de Reta, Pizcueto, si no recuerdo mal, yo pensaba que se me iba a salir el corazón por la boca, o sea, pasé muchísimo miedo. Y entiendes muchas cosas que, bueno, pues en ¿Verdad? otras... Cuando ves esas sí, películas de Joselito, de total. Belmonte, de tal, dices, pero si es que torean sin parar, es decir, Eso se es, mueven. Esa claro. lidia le hizo Joselillo estupendamente. A ver quién se para con eso. O Claro. sea, es otra forma de expresar y de ver la tauromaquia, que es algo tan absolutamente maravilloso, rico, poliédrico, que te puede hacer disfrutar, pues eso, con uno de Reta y luego, bueno, pues al día siguiente poder disfrutar con otra cosa, ¿no? Pero lo de esa tarde fue algo absolutamente extraordinario y yo creo que desde aquí y desde todo el mundo taurino deberíamos felicitar la labor de los chavales que organizan Tres Puyazos. Desde luego. O sea, porque es que apuestan mucho, apostaron muy duro al principio y ahora sí, ahora todos, qué bien, qué bonito es ir a Tres Puyazos, pero oye, esta gente se ha dejado trabajo, tiempo, dinero y creo que hay que reconocérselo. Y joder, o sea, Y son plantear, hombre, aficionados, son no muy son aficionados, profesionales, eso ¿eh? es. Quiero decir, hay una Eh, grandísima y, diferencia. y, Uno se juega sus perras y hombre, luego pagas en todas las plazas, y no entras eso, con eso el es, tifus en el resto. eso es fundamental. Y luego, bueno, pues los de luces, qué decir, pues muy dignos, muy atentos a la lidia, muy bien lidiados. Los tercios de varas
absolutamente emocionantes y en general, pues una tarde para el recuerdo. Muy bien el Titi, por cierto, Muy bien picando. el Titi, sí. Muy bien. Le dieron el premio, Aunque a mí me evidentemente. gustó mucho Real. Jan Gavin a mí también me gustó muchísimo en el último, ¿verdad? Muy vistoso, es Sí, que lo señor. hace muy bien. A pesar de que el primer puyazo cayera un poco Sí. caído, bueno, el toro le vino con mucha violencia, los otros dos fueron magníficos Sí, también. sí, sí. O sea que en general estuvieron todos bien. Y desde luego, en cuanto a los matadores, Sánchez Vara es un profesional como la copa de un pino. Te podrá o no gustar estéticamente, pero hay que reconocerle una solvencia en este tipo de corridas verdaderamente excepcional. Y Joselillo también. Joselillo, que es un torero mucho más fino, que podía estar del otro lado, quiero decir, entre los matadores, evidentemente, que torean corridas de otro estilo, mucho más dulces, pues sin embargo, oye, cumplió a la perfección con ambos dos toros. Sí, yo, bueno, quiero decir, poco tengo que añadir a lo que habéis dicho. Lo primero, bueno, yo creo que he asistido a todos los festejos de Tres Puyazos desde que empezaron con esta iniciativa y creo que es el primer No hay billetes En efecto. Sí. que se puso y bueno, creo que aunque pueda haber poca diferencia, de hecho yo creo que al día siguiente no lo pusieron por muy poquitas entradas, pero ese hecho simbólico de que una corrida de toros hecha de un club formado por aficionados que se juegan su dinero, su tiempo, que le ponen toda la afición del mundo, de dos ganaderías que no son precisamente ganaderías al uso hoy en día, pongan el cartel de No hay billetes, es para que, bueno, por supuesto felicitarles a ellos, pero para que nos felicitemos todos como aficionados. Bueno, pues fíjate, creo que sobran unas 75 entradas, poco más o menos, el segundo día, no hay billetes. Por cierto, mi compañero de localidad en las ventas, abonado desde hace muchísimo tiempo también, desde hace muchísimos años, fue el último que sacó la última entrada. Qué honor. Una Sí, fila ya 2 ves. en sombra. Bueno, en fin, nada, una casualidad Sí. de estas que tiene la vida. Al día siguiente se lidiaron también en un desafío ganadero, pues otras dos ganaderías que también tienen mucho interés para los aficionados. 3 toros de los herederos de doña Dolores Aguirre y 3 de José Escolar. Frente a las emociones intensísimas, la verdad es que, bueno, pues fue una corrida más al uso, donde hubo toros bastante toreables. Yo recuerdo 3 que tendrían que haberse ido desorejados al camión de los carniceros, porque no hay desolladero como tal en la plaza de San Agustín. Perdón. No, adelante. A mí me pareció un corridón de toros. Me gustó muchísimo. O sea, yo apreciando lo que supone la fiereza indómita de las ganaderías que vimos el sábado, yo creo que si yo fuera ganadero buscaría más lo que vimos el domingo por la mañana. Me pareció un corridón de toros, una corrida que cumplió el que menos cumplió. Quiero decir que una corrida que tuvo un comportamiento en el caballo muy, muy aceptable, a la que picaron todo lo bien que se le había picado la tarde anterior, le picaron todo lo mal, lo mal fatal. que se podía y más. Mención especial para Borja Lorente, que picó el melocotón. Bueno, uno en positivo y el otro en negativo. Sí, claro, vale. yo decía, claro. yo me refería, porque luego mención negativa para, bueno, fue un, bueno, todos lo vimos, además contraviniendo todas las indicaciones que se les dan por la mañana. Y también se picó bastante mal al segundo de Escolar, que de hecho yo creo que era el toro que a mí de salida más me gustó y que luego en la muleta fue el único para mi gusto que no tuvo prácticamente opciones, creo que por lo mal que lo picaron. Pero ya digo, para mí 5 de 6 llegaron con opciones a la muleta y fue y a mí fue una corrida que me gustó mucho. La verdad es que si no se hubieran cargado al melocotón, Sí. probablemente este también hubiera llegado. Bueno, pero es que Borja Lorente tiene este feo vicio, lo siento, o sea, siento decirlo, pero fue el que picó a Brigadier en las ventas. No sé, sí. debe tener algún tipo de Dos trauma, neumotoras, sí. debe tener algún tipo de trauma con su O tiene profesión. un primo neumólogo, No lo sé, vete tú a o sea, saber. Igual se podía dedicar a otra cosa, Sí, sinceramente. a los trasplantes de pulmón. Por ejemplo.
¿no? O sea, Las cosas son como son. sí, La verdad es que los tres espadas también cumplieron de sobra, quiero decir. Bueno, en fin, no mataron bien y fruto de ello fue que Damián Castaño pues no cobrase ningún trofeo porque lo podía haber cortado en el primero, es cierto. Y sin embargo, Juan de Castilla no se le notó, bueno, pues esa recuperación que todos esperábamos. Todavía anda un poco convaleciente sí. de aquella cogida con fractura doble de tibia y peroné que le ha dejado en el dique seco varios meses, especialmente en la temporada americana. Y a Maxime Soler, el francés, pues la verdad es que, bueno, pues también se le notó un poco falto de práctica en este tipo de festejos. Pero bueno, fue una mañana muy interesante que completamos con otro corridón por la tarde al que yo creo que yo el primero pues minusvaloré en su justa medida porque claro, veníamos de tantas emociones del día anterior que claro, ya todo te parecía poco, incluso, bueno, pues la encastada corrida, repito, en la que hubo dos de José Escolar y 1,5 de Dolores Aguirre, interesantísimos y para triunfo, bueno, pues lo dejamos un poquito así como de lado. No, 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 fue un corridón de toros. Lo Bueno, fue, lo pues fue. otro tanto casi pasó con la de Pala, pues que, repito, minusvaloramos en buena medida. Y lo minusvaloramos porque veníamos de ver todo aquello. Pero hubo un primero extraordinario, a mi juicio, un sexto interesantísimo también, porque fue un toro muy complicado. Ambos dos, creo recordar, cumplieron en varas. Y uno de Couto de Fornillos, me parece que fue, Sí, Sí. un el quinto. sobrero, bueno, no sobrero, No, el un quinto, remiendo, Un el quinto, remiendo. ¿eh? estorbo. Un remiendo. Habían llevado 12 para el reconocimiento. El ganadero estaba muy enfadado porque probablemente le echaron atrás varios en los que confiaba en cuanto a notas se refiere. Y de los 12 tan solo pasaron 5. Y ese quinto de la tarde al final pues fue de ese otro hierro. Y bueno, pues nos dejó a todos con ese sabor. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas pues son como son. Y, ¿Qué os pareció? no, yo estuve y Tres toros en una corrida, luego decimos, es decir, luego salen dos toros de Juan no, Pedro no, por en una supuesto. de San Isidro y decimos que ha sido un corridón. Yo me quedo con primero, quinto y sexto. Eso es. Segundo, tercero y cuarto, la verdad es que me parecieron bastante, a ver, anodinos, por decirlo de un modo suave. O sea, me sorprende el dato que acabas de dar de que el ganadero vino con 12 y pasó con 5. Y si de esos 5 salen medio buenos dos, no sé, o sea, igual debería Pala también darle una vuelta al bombo. Vamos a ver, ha Que- desechado todo lo de Pinto Barreiros, que procedente lógicamente de Murube, Uruguay. bueno, pues tenía más caja y se ha quedado exclusivamente con lo de Baltasar Iván, de procedencia Baltasar Iván, que lógicamente en los últimos años ha disminuido un poco lo que venía siendo su volumen y que por lo tanto pues no le da. Y bueno, pues sí es cierto que la corrida pasó justita, quiero decir Venía que muy tampoco hay justa. que echar las campanas al vuelo en cuanto a presentación se refiere. Pero bueno, en fin, hubo toros interesantes también para el aficionado. Sí, sí, sí. Recordar que de nuevo toreó Sánchez Vara, igual que la tarde anterior en San Agustín de Guadalís, Francisco José Espada y Luis Gerpe. Sí, la verdad es que Eh, vaya fin de semana que se echó Sánchez Vara a los Sí, lomos, ¿eh? Madre O mía. sea, pobrecillo, tuvo que dormir de bien el domingo. Que Yo creo que vamos. a Espada se le fue ese quinto, Ah, que fue quizás el de más posibilidades sí. de toda la tarde. Pero bueno, en fin. Luis Gerpe estuvo relativamente firme ante el sexto, que era un toro bastante complicado. Sí, luego con la y le mala Y, metió para suerte adentro. de la acogida y y claro, eh, es que, bueno, pues estas cosas. Y lo remató al final este Sánchez Vara, bueno, pues de forma rápida y sin darse más coba, como solían decir los taurinos antiguamente. Y después, pues nos hemos encontrado este fin de semana con la Feria de la Comunidad y ya para terminar este repaso de lo que ha sido la actualidad en las principales plazas que hemos estado o que han llevado a cabo festejos taurinos, bueno, pues la Feria de la Comunidad en Madrid, el día 1 y 2, una mini feria, vamos, prácticamente nada, y novillada el primer día, el 1 de mayo, se ve que los mayores no trabajan y solo trabajan los niños. Y después el día 3, corrida organizada por la empresa de las habituales, en este caso también novillada.
Bueno, pues empezamos por la novillada del día 1, en la que se lidiaban 6 novillos de diferentes ganaderías madrileñas, de las cuales la mayor parte del público no conocía ni un solo nombre. Verdaderamente un acierto por parte de los organizadores del festejo. Sí, es muy espectacular los carablancas, entiéndanme, pero oiga, hay que traer un bicho contrapío necesario y suficiente para la Plaza de Toros de Madrid, y el resto de las ganaderías no pasan de ser ganaderías de segundo. Oiga, en la Comunidad de Madrid, no sé si a ustedes les suenan, pues existe una ganadería llamada Victoriano del Río, otra llamada Flor de Jara, una llamada Baltasar Iván, otra llamada Aurelio Hernando, Javier Gallego, en fin, hay un montón de ganaderías de donde se pueden extraer novillos, yo creo que de una categoría superior a las que se lidiaron esa tarde, pero a lo mejor de lo que se trataba precisamente era de dar oportunidad a toros que no salen en otro lado. Oiga, si les damos la oportunidad, al menos preséntenlos en condiciones y con la bravura o la nota suficiente, no lo que mandaron a la plaza. La corrida fue una sosería de todo punto, desde el punto de vista del ganado, destacando, eso sí, el último, que era el único que no procedía de la casta Domecq, procedía de los Núñez, un novillo de El Retamar, y los 3 novilleros, pues pasaron como casi de puntillas por la Plaza de las Ventas. David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez, a los que les deseamos mucha mejor suerte en las próximas ocasiones. Y después, perdona Paco. No, a mí, estando muy de acuerdo en el plano ganadero prácticamente en todo lo que has dicho, de la presentación, del juego, de la variedad de encastes, todo totalmente de acuerdo. Eh, a mí Álvaro Serrano, Álvaro Serrano, ¿verdad? De entre los tres es cierto, me hay dejó que ser ganas justos. me dejó ganas de volver a verlo. Creo que está anunciado en la primera novillada Del ciclo de San Isidro. la Isidro, feria, sí. y creo que estuvo muy dispuesto toda la tarde, y creo que intentó hacer ese toreo de engancharlo adelante, rematarlo atrás, enroscarse el toro. A mí me dejó ganas de volver a verlo, Bueno, por destacar algo de esa primera. no, Ah, no, bueno, cierto. y un entradón, yo creo que te vieron porque además era un público poco habitual, debió de haber mucho Bueno, regalo perdona, de bueno, entradas. el regalo de entradas fue descomunal, Claro. pero tanto ese día como al siguiente, hasta el punto de que la gente era absolutamente ignota en esto del mundo de la tauromaquia. Y de ahí esos gritos, esa algarabía, ese beber sin cesar, en vez de estar pendiente de lo que está sucediendo en el ruedo. Y exactamente otro tanto pasó el día 2 de mayo, en esa corrida de guardarropía que llaman corrida goyesca, que en definitiva es un baile de disfraces. Perdónenme lo de baile, porque hay un toro y hay un torero, pero entiéndanme que o uno practica suertes de la época de Goya y aquello se convierte en una rememoración de lo que fue la tauromaquia de antaño, o no deja de ser, bueno, pues una corrida en la que los toreros van vestidos de forma diferente. Eso sí, el traje de Uceda Leal me Bueno, encantó. Pero es que Uceda Leal yo creo que está elegante, aunque vaya en chándal. a ver, con lo bien que viste Uceda Leal, ¿cómo pudo escoger ese color de Nunca va en traje? chándal, ¿eh? Que coste. Bueno, no sé, igual sí, No, igual en su no, no, casa no, sí. nunca. Yo le he visto siempre de traje y corbata. Con lo bien que viste, a mí me pareció el horror. O sea, me pareció que iba, o sea, fatal. Fatal, eso sí, se le veía fenomenal, ¿eh? O sea, desde las localidades más altas se le podía ver bien. No es lo más preocupante de Uceda Leal, el color de su traje. No. Peor vestidos iban el Cid, que es otro torero de los gustos del aficionado madrileño, o Javier Cortés, que el getafense también Bueno, es otro de los toreros de clase. Es decir, la terna era ideal, la terna era, era perfecta. bueno, pues para el aficionado madrileño casi no se podía pedir más. Torero, un torero de gusto, un torero largo y poderoso como el Cid, otro torero de gusto como es Javier Cortés, los tres con grandes capacidades, pero tuvieron enfrente lo que tuvieron, pues una corrida del Pilar que se salvó por los dos últimos y casi en los minutos finales. Quiero decir que tampoco desarrollaron gran cosa. El quinto fue un toro, a mi juicio, bueno, pues quizás el más bravo de toda la corrida en varas, aunque siempre apretaba hacia los adentros y eso Sí. desdice, se dolió en banderillas y luego también en la faena de muleta
tuvo que ser toreado en el tercio, porque no querían los medios para nada, y el sexto, que tuvo cierta movilidad, pero no paró de ahí. Los 4 primeros fueron eh, sosos, descasteillos. No Pues podemos ponerle peros a la presentación, es cierto, no, la presentación estaban Quizás un para, poco lamidos, pero bueno, con estaban volumen y bien. trapío para Madrid. Y yo no creo que fuese una corrida tan mala, por decirlo de algún modo. O sea, yo, por supuesto, el sexto me pareció un toro para triunfar y creo que Javier Cortés estuvo a punto. Si hubiese matado bien, probablemente, según estaba la Buah, es plaza que y le el pegó público, le pegó 2 tandas. 2 bajonazos que hicieron Claro, guardia, un pero pinchazo bueno, arriba y otro bajonazo. otro que venía vestido como para ir a entrenar al parque. O Sí, sí. sea, De distinto color. de distinto además, color, además con 3 líneas en el pantalón. Digo, esto, a ver si esto Sí, va a sí. estar aquí una publicidad Adidas. ahí detrás, ¿no? Pero me pareció que eran toros que tenían muchas teclas y que quizá si Uceda y el Cid, y esto me duele profundamente decirlo, hubiesen estado un poco más puestos y un poco más en la corrida, porque yo los vi durante toda la tarde perdidos. O sea, que alguien con la veteranía de Uceda, con la veteranía de Manuel Jesús, el Cid, no sepan qué hacer con un toro que no se comía a nadie. Entiendo que tenía su complejidad, bueno, vale, pero hombre, que tenéis una experiencia más que demostrada. Me parecía que era una tarde, me pareció que los toros que salieron el día 2 por la tarde eran toros con los que se podría haber triunfado. A mí el primero del lote del Cid, Primero me del parece que Cid, tenía un pitón izquierdo hombre, que si lo coge el Cid de otros tiempos le corta las orejas. Bueno, si lo mata. si lo mata, porque yo que he sido creo que como Vamos a ver, sí. prácticamente todos muy seguidor del Cid, sabemos que yo le he visto matar toros muy bien al Cid. Lo que pasa es que curiosamente las faenas gordas las ha pinchado. Y ese segundo toro que yo creo que tenía un pitón izquierdo, además que pues si es que lo explico así, el Cid hace 10 años lo habría Bueno, lo pues hubiera yo voy a cuajado. destacar a los espadas y voy a minusvalorar a los toros. Vamos a ver. Uceda Leal dio unas Verónicas de En el recibo, cuarto. algunas verdaderamente buenas En el- y 2 medias sensacionales, sobre eso. todo la segunda envolviéndose en el capote, ¿vale? Y bueno, pues después dejó algunos detalles de torería, como el inicio de faena, por ejemplo, y poco más, las cosas como son. Bien, el toro no tenía muchas fuerzas y en cuanto le exigía por abajo, el toro se caía. Y lo mismo le pasó al toro del Cid. El Cid estuvo muy bien con la izquierda, pero si os acordáis, la faena tuvo que realizarla dejándole respirar al toro porque en el Sí, segundo ¿no? pase se caía seguro. Y por eso le dio muy buenos naturales con la izquierda, evidentemente, pero de uno en uno. Y claro, eso no terminó de redondear, digamos, la faena, probablemente por el toro. Y después Yo mató como mató. Y después, no sé si estoy. Javier Cortés también, oye, pues hizo una buena faena con altibajos. Dio algún pasito atrás de estos que dan en plan noria en la faena de muleta, pero sí es cierto que dio algunos derechazos de verdadera enjundia, de verdadero gusto y con muchísima torería. Pero después, si matas tan mal, claro, las cosas quedan en lo que quedan. Pues yo creo que Uceda, Rafa, siento... Hala, venga, vamos a discutir aquí y luego No, sacamos los... yo vi a Uceda, a mí es un torero que me encanta y siempre lo quiero ver, pero creo que así no puede venir. Y mató bien. Y mató bien, pero Y... estuvo tan perdido toda la tarde que ni siquiera estuvo en su sitio para hacerle el quite a Sí, Rafa ya, González. eso es cierto, O sea, en efecto. Sí, sí, yo apunto. Destacar 2 pares, uno de Rafa González y otro de y- Rafael Gallego, sí, que fueron verdaderamente extraordinario, buenos, sí. muy Entonces, buenos. yo lo vi perdido y me duele profundamente, la verdad. Muy mal picada la corrida, Muy por mal, cierto. horrible. Volviendo al tema habitual, ya que hemos hablado de 3 puyazos, pues hay que reconocerlo. Bueno, corrida que no pasará a la historia porque no pasó de allí. Ayer se dieron 2 vueltas al ruedo por cuenta de los matadores sin que nadie los pidiese, absolutamente. Es una cosa verdaderamente singular. Ahora se pide la oreja. No se aplaude después cuando el presidente no la concede, bueno, hay petición suficiente, como pasó ayer, bueno, pues se pide la oreja para los matadores y después nadie aplaude. Y tiene que ser el matador el que salga a las rayas del tercio para que la gente empiece a aplaudirle, deja de aplaudirle y entonces da la vuelta al ruedo. 2 veces sucedió ayer en esa novillada con picadores de Couto de Fornillos.
Novillada también interesantísima desde el punto de vista del ganado, porque todos tuvieron movilidad, evidentemente, pero que desgraciadamente pues no se redondeó por parte de la terna, que estaba formada por Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos. Y aquí volvemos a lo del otro día, también el del centro, en este caso el segundo, Cristian González, fue quizás el que mejor estuvo de los tres, porque a los otros dos se les dio bastante perdidos. No sé cómo lo viste, Paco. A mí la novillada primero me sorprendió y no esperaba que Couto de Fornilos echara una novillada tan... a mí me parece que hubo 4 novillos muy aprovechables. Me gustaron menos cuarto y quinto, pero la primera parte de la novillada y luego de nuevo el sexto me parece que fueron novillos con muchas posibilidades. Yo entiendo que es, por disculpar a los novilleros, yo entiendo que es difícil venir a Madrid en un día además desapacible, con mucho viento. De hecho, intentaron sacarse los novillos a los medios, o sea, estuvieron generosos, pero bueno, yo les veo al primer novillero que pues le vi ya pues quizá un Es poco... que Arruza ya tiene sus Claro, añitos y entonces tiene que ser una papeleta difícil venir con esa, que encima salga una novillada que te embista, con un día como ese tiene que ser complicado. pero chico, hay que ponerse en su Sí, sitio y hay que torear, si igual yo que es a por mirar, si Torrijos. yo es por tratar de disculparlos un A los poco. muchachos. A mí me parece que estuvieron por debajo Sí. de sus novillos y bueno, pues una oportunidad perdida, pero esto es muy difícil. El mundo de la tauromaquia es como es. Y nosotros damos un salto, abandonamos el tema de la actualidad y nos vamos directamente al tema doctrinal en nuestro Café de Fornos. Café de Fornos. Bueno, y aquí queríamos abordar uno de los grandes lances, lógicamente, que tiene el toreo de capa. No uno de los grandes lances, el fundamental, el básico, el que, por decirlo de alguna manera, fue el primigenio y sobre el cual ha de estructurarse cualquier toreo de capote que merezca la pena destacarse. El toreo a la Verónica. Paco. Sí, a mí el toreo de capa me gusta, bueno, me gusta todo el toreo, por supuesto, pero especialmente el capote, y una de las cosas que más me gusta del toreo de capa es lo variado que es, la variedad de suertes, la variedad de lances, pero ello no tiene que hacernos olvidar que el lance fundamental, como señalas, es el lance a la Verónica. Y bueno, pues a Presente partir de además aquí, desde las tauromaquias del siglo XVIII. efectivamente. Aquí no se está inventando nada. En el toreo casi nada está inventado. Ujú. Yo recuerdo una vez que, bueno, destaqué en una ocasión, bueno, que el primer pase de rodillas que aparece en la historia es uno que dio Montes en la Plaza de Toros de San Sebastián. Mm. No, es uno que dio un desconocido en la Plaza de Toros de Burgos en 1735, creo recordar, con motivo de las fiestas de Santa Tecla. Bueno, pues nada, quede ahí la cosa. Quiero decir, está todo inventado. Otra cosa es que alguien lo haya puesto de moda y que haya adquirido el nombre. Igual que Chicuelo no es el primero que da una El de chicuelina, ni Gaona el primero que da una gaonera. Pero que sí es cierto que ellos lo ponen de moda y, oye, les dan un sello personal y particular con el cual, bueno, pues alcanza la fama imperecedera y se pone evidentemente ya en funcionamiento desde entonces. La Verónica, pues es un lance en el que, bueno, hemos visto brillar a grandísimos matadores y todavía hoy se sigue practicando por parte de muchos de ellos con verdadera exquisitez. No tantos, no tantos. Bueno, algunos. Venga. No, no, Tú te estás acordando de Morante. no, Claro, no, todos no, nos no, acordamos fíjate. de Morante. No, por supuesto, o sea, por supuesto. Pero Ayer vimos dos de Uceda muy buenas. Uceda, me acordaba esta mañana El Cid, pensando, el también. Cid ayer, el otro también dio un par de Sí. ellas muy buenas. ¿Os acordáis de Paulova? Sí, Luis de sí, me Pavlova. acuerdo. ¿Qué Verónicas metía ese tío? O sea, extraordinarias. Y alguien que, mira, a mí es un torero que no me gusta especialmente, pero es muy buen capotero, es Luque. Sí, señor, lo es. Luque es Desde muy- novillero, además. Luque es muy buen capotero. A ver, dar una Verónica que procede del Vera Icon, ¿no? De la verdadera sí. imagen.
es que es la imagen de la tauromaquia, ¿no? Es la imagen del hombre dominando y domeñando al animal, ¿no? Y además, también a la hora de ejecutar la Verónica, hay muchas formas de interpretarla. A pie juntos, manos altas, manos bajas. Sí, yo haciendo un repaso de, bueno, grandes intérpretes del toreo a la Verónica, claro, me doy cuenta de que, o sea, de que hay muchas formas de interpretar la Verónica. Entonces, de los que yo he leído, sin que yo haya podido prácticamente ver, pues por decir dos, Belmonte y Curro Puya, ¿no? Son dos de los grandes intérpretes a la... Gitanillo de Triana, sí señor. Sí. De los que me han hablado, a mí mi padre, que fue quien me transmitió su afición por los toros, me hablaba siempre de Manolo Escudero. Sí, Decía señor. que era uno de los toreros Fernando que Domínguez también, mejora. otro torero del Valle Soletano, tío de Roberto, Efectivamente. también era de esa misma época. Y luego hay un torero que yo no he visto. Y perdona, las daba con mucha gracia también Manolito Bienvenida. Ajá. Pues sí, por eso digo, si es que hay... Estamos hablando de la Edad de Plata, pero Claro. podríamos seguir, ¿eh? Hay muchos más intérpretes. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi juventud, Paco Camino. Paco Camino, le recuerdo unas Verónica Rodilla en Tierra en el día de la beneficencia del 70, ganándole terreno al toro en cada pase y en cada paso hacia los medios, verdaderamente sensacionales. Antonio Ordóñez fue otro al que no pude ver en directo en corrida alguna, pero sí en algún festival, y también era un ejecutor de la Verónica verdaderamente sensacional. Y últimamente, al margen de que a la gente le guste mucho Curro, no, el que las daba con verdadera profundidad era Rafael Era de Paula. Rafael de Paula. O sea, Rafael de Paula daba unas Verónicas, vamos, místicas, por decirlo de esa. Eran unas Verónicas prácticamente perfectas. Unas Verónicas con un abandono, pero a la vez con una postura y una posición de pies y de Ustedes manos. no lo ven, pero Rebeca está toreando ahora mismo. Ojalá pudiese yo, vamos, Señor, llegar, con el a cuerpo y llegar, con a las manos. llegar a la sombra de Rafael de Paula, ¿no? Es curioso porque escuché el otro día en una conversación de Curro Vázquez, una mención que hizo a Gitanillo de Triana, a Curro Puya, y habló de la importancia que tiene el pecho para ejecutar la Verónica. Yo siempre he pensado en los pies y en las manos y en la cintura, ¿no? O sea, es en lo que me cuando fijo. hablemos de cargar la suerte, Claro. claro, aquí si estuviera nuestro amigo Víctor Pérez López ya se pondría como loco. No, se carga la suerte no solo con la pierna adelantada, sino también con el pecho. Con el pecho. Con el Y decía Curro Vázquez, dice qué importante es el pecho para citar y para acompañar. Y estaba hablando sobre una foto de Gitanillo de Triana dando una Verónica extraordinaria. Y claro, la Verónica además tenemos un poco la idea de que es algo simplemente vistoso y en absoluto. O sea, la Verónica es un lance del toreo fundamental, como bien has dicho. Y a veces se nos olvida, y creo que a muchos ejecutores de la Verónica también se les olvida eso, ¿no? Es el pase natural con el capote. Con el capote. Igual que el de la izquierda, al sostener la espada con la derecha, era el pase natural con la muleta. Mira, precisamente, y ya que ha salido Curro Vázquez, que a mí, junto con Morante de la Puebla, son los dos toreros que mejor he visto torear a la Verónica. Y me han gustado muchos otros, me ha gustado, y muy variados. Me ha gustado Julio Robles, me ha gustado Rafael de Paula, por ejemplo. Antoniete. A uno de los toreros que mejor vi torear yo en el capote a la Verónica fue al Inclusero. Pues sí. Al Inclusero le vi torear Tebar. muy bien. Yo llegué a verle ya tarde, pero recuerdo una tarde siendo yo todavía prácticamente, bueno, un adolescente que toreó con el capote como Los Ángeles. Me llamó mucho la atención. Pero hablando de Curro Vázquez y hablando del que el lance a la Verónica es un lance que somete, es decir, no es un lance estético, es un lance básico de la lidia. En Javier Villán, en el libro sobre Curro Vázquez, Sombra Iluminada, dice, y son dos frases, cito, va muy en línea de lo que habéis dicho, dice, una mano, la de dentro, somete, la otra, la de afuera, templa, guía la embestida, como si esa mano torease al natural con la muleta.
que es un poco al hilo de lo que comentabas. En efecto. Dice, y la barbilla rompiéndose el pecho, hundiéndose hacia el corazón. Me parece una descripción de la Verónica en general, de la Verónica de Curro Vázquez en particular y en concreto de esta foto, que está muy bien expresado lo que yo creo que tiene que ser la Verónica, que ya habéis apuntado vosotros también. Eso de hundir la barbilla en el pecho le da mucha profundidad al toreo, Sí. en general. Si es a la Verónica, lógicamente más. Y como muy bien has dicho, la mano de fuera, la mano que da salida, que puede rematarse por alto o por bajo, o se la puede llevar atrás o darle mucha salida en función de la calidad y de las características del toro, pues es en buena medida la definitoria del lance. Lo dice Pero Javier la Villán, profundidad la da la de dentro. Es eso, digo, que lo dice Javier Villán en el libro, que si no, bueno, supongo que vosotros conocéis, pero para quienes nos escuchen, si no lo conocen, Curro Vázquez sobre Iluminada, una tauromaquia sobre Curro Vázquez perfectamente escrita por... Bueno, volveremos sobre el tema porque yo creo que la Verónica es un tema verdaderamente inagotable. Pero este programa, este pequeño podcast, pues tiene sus secciones y la tercera de ellas, dedicada al mundo de la cultura, es nuestro paseo por el Prado. Paseo por el Prado. Bueno, por el paseo del Prado, lógicamente. Es un juego de palabras, ya saben ustedes, por aquello de la museología y distintos elementos culturales que están en torno a esa arteria de la capital madrileña, que lógicamente, bueno, pues reúne en torno a ella a muchas de las grandes instituciones, tanto estatales como de otro tipo, dedicadas al mundo de la cultura. Y la queríamos dedicar al mundo de los libros en general, sin entrar en muchos de ellos, de los libros, y además le está hablando pues alguien que es presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, amante de los libros taurinos, pues podríamos hablar mucho. Pero sí es cierto que, oye, las buenas lecturas nunca están de más. Y lógicamente hay muy buenos libros que se siguen publicando o que se pueden rescatar porque fueron publicados en su día y se pueden encontrar en librerías de viejo. Así es. Bueno, hablaba hace un momento Paco sobre el libro de Villán sobre Curro Vázquez, Sombra Iluminada, precioso título, por cierto. Sí. Y a veces Es cuando... que escribía muy bien, ¿eh? Escribe muy bien, Escribe sí. muy bien, Javier Villán. Buen amigo también. Cuando hablamos de libros, luego la gente pregunta, ¿pero dónde compráis estos libros? Bueno, pues hoy esto es información práctica, ¿no? Nuestra sección de hoy es información a los oyentes. A ver, se va a inaugurar en Madrid en los próximos días la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que ahí siempre se encuentran, o ya está inaugurada, siempre se encuentran cosas, eso sí, id con buen monedero, porque uno va por una cosita y sale desplumado. Pero luego hay una librería especializada en toros, en tauromaquia, que está en la Plaza de las Ventas, que es la librería Rodríguez. Vaya por delante que no es nuestro sponsor ni nada de eso. Nada, pero no nos da más nada. Que los buenos días porque el hombre es muy educado. Porque el chico Carlos. es muy simpático, Carlos, el librero es muy simpático. Pero bueno, la librería Rodríguez está dentro de la Plaza de Toros y bueno, en la librería podéis encontrar pues novedades, libros de segunda mano, carteles, podéis encontrar un poco de todo. Se pueden consultar los horarios en la web, que también se puede comprar por la web, pero bueno, pues tienen las últimas novedades. Yo echando un vistazo, yo quiero mencionar unas cuantas de ellas. Una es una biografía que hay sobre Sánchez Vara, que hemos hablado de él hace un segundo, que por lo visto está siendo, vamos, un top de ventas. A todos nos ha dado por saber más de don Javier Sánchez Vara. Pero vamos a recomendar 3 libros. Uno es Los toros, entre la reverencia y la ansiedad, un singular acceso a la anomalía humana de Jean Palet. De Jean Palet. Nuestro amigo franco-español. Eso es, que publicado por la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla, del que hablaremos. Magnífico. Hablaremos de él porque es un libro verdaderamente fundamental. Lo podéis encontrar allí. También os quiero recomendar Paseillo por la Edad de Plata del Toreo, de Luis Cordón, que se va a presentar Acaba de salir el próximo jueves en el Puerta Grande, amparado en digamos las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid. ¿El jueves a qué hora? 8, si no me equivoco. Estará ahí Rafa Cabrera, que además es el prologuista del Madre libro. Mía de mi vida. Y quiero terminar con uno, que es El Toro de Lidia y la Dehesa,
Divagaciones Otro, desde una madre perspectiva mía. histórica y medioambiental de don Rafael Cabrera, un libro fundamental para acercarse a la historia del toro de Lidia y del que Rafa nos puede hablar un par de minutitos. Venga, No, Rafa. ni eso. La verdad es que nada, fue un intento recopilatorio de varias cosas que tenía sueltas y no tiene demasiada importancia. Intentamos abordar un poco lo que es la importancia de la dehesa en el surgimiento del toro de Lidia y mostrar algunos ejemplos de cómo pudo surgir todo este entramado de lo que se llaman encastes fundacionales y sobre todo la raza o metarraza del toro de Lidia. Pero bueno, en fin, pueden ustedes encontrar muchísimos más libros y muchísimo más interesantes sin lugar a dudas. Entre ellos, por ejemplo, los de Mi Torero, que edita la Tertulia Internacional de Ritos y Juegos Táuricos, en la que varios de nosotros hemos escrito también. Esto es publicidad gratuita. Como aquí no nos paga nadie, nos la podemos hacer, Y la evidentemente. revista Y Tertulia la de revista Toros. Tertulia de Toros, que es una revista que reivindica de alguna manera todos aquellos títulos que con un carácter cultural pues fueron surgiendo a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo Taurología o Quites entre Sol y Sombra que publicaba la Diputación Valenciana. Yo creo que está en esa misma línea, una revista de pensamiento, no de actualidad, de ideas, de controversias y Sí. de, bueno, pero de fundamentos de lo que es la tauromaquia, verdaderamente interesante. Todo ello y muchísimo más, porque la lista de obras a la venta en Librería Rodríguez es inabarcable, pues lo pueden encontrar en su página web. Paco, yo no sé Paco, si, ¿nos recomiendas uno? claro, recomiéndanos algún otro, aparte del que llevas de Javier Villán, que no es el único suyo, que tiene bastantes más. Pues esto sí que es Es un marroncete. ¿Qué libro te comprarías tú ahora? un aprieto. Pues mira, un libro, aparte de los que habéis citado, bueno, algunos ya lo tengo. ¿Qué libro me compraría? ¿Pero os referís a un libro El actual que o tú un Da igual, quieras. da igual. libro? Pues me pillas ¿Qué libro en un regalarías? renuncio. Yo, ¿qué libro regalaría? Depende, ¿a alguien aficionado o a alguien al que quiero Alguien a quien aficionar? quieres meter en la secta. Desde luego Juan Belmonte, Matador de Toros. Creo que es Sabes un Nogales. Sí. efectivamente, creo que es un libro que no tiene, como ya sabemos, no tiene que decir, es prácticamente ficción, Sí, pero me es una biografía novelada. Sí. pero me parece que es un libro tan entretenido que hace que, sobre todo a alguien adolescentes y tal, para acercarle al mundo de los toros, me parece una de las mejores opciones. Y a alguien ya más en fin, más metido en esto de los toros, pero que quisiera profundizar, posiblemente Que es torear De de Corrochano. Corrochano. Gregorio la Corrochano en sus introducción varias a la ediciones. tauromaquia de... Bueno, pues yo recomendaría la tauromaquia de Pepeillo, que se puede encontrar en distintas ediciones, desde la de 1796, que no está al alcance de cualquiera, hasta las más modernas, que evidentemente se pueden comprar pues apenas por 5 o 10 euros. O sea que no se preocupen, que hay para todos los precios. Y allí sientan las bases de todo lo que vendrá después. Y punto final. Yo creo que hasta aquí hemos llegado en nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y les esperamos en el próximo. No se fíen ustedes de lo que les cuenten los taurinos. Muy buenas tardes, Rebeca, Un beso para todos. Paco, Buenas tardes y muchas gracias. y para todos ustedes.